Vamos a conversar de forma virtual con Tania Ramírez. Ella es directora de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, pues vemos el panorama es distinto. Hay regiones que siguen con esta percepción ciudadana de inseguridad, hay regiones que se mantienen, pero ¿cuál es la situación desde el punto de vista de ustedes de México Unido contra la Delincuencia? Claro que sí, pues mira, una cosa es la percepción y otra cosa es, digamos, lo que está ocurriendo en la realidad de acuerdo a las cifras oficiales. Y nosotros lo que hacemos es un seguimiento puntual a los datos tanto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como de las fiscalías estatales, donde lo que se tiene es el número neto de víctimas contenidas en las carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías de las entidades federativas. Y ahí se encuentran pues diversos fenómenos. Cuando uno se pone a analizar digamos, delito por delito, los fenómenos son diferenciados. En términos de lo más preocupante que te diría, homicidios y feminicidios, en realidad estamos en un número estable a lo largo del año, pero sigue siendo alto. Tenemos aproximadamente 99 víctimas diarias en lo que va del año, de enero a agosto, de manera sostenida, y un total de mujeres que han sido asesinadas más alto que para las mismas fechas del año pasado. En agosto, que son los últimos datos que tenemos, pues el número de víctimas seguía en los mismos niveles y el número acumulado ya es mayor que el del año pasado. Pero cuando uno se fija, hace la fotografía y hace zoom, en realidad lo que nos damos cuenta es que la entidad federativa que más registra casos es Guanajuato, mientras que por ejemplo, por tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes es Colima, pero cuando uno voltea aún más ese zoom y hace un acercamiento mayor, en realidad dos municipios, Tijuana y Juárez, concentran el 11% de todos los casos de esos homicidios y feminicidios registrados en el país. Y lo mismo ocurre con otro tipo de delitos, con los delitos contra la libertad personal como secuestros, amenaza, coacción. En realidad, durante los primeros meses del año, sobre todo durante la contingencia, hubo una ligera caída en el número de víctimas registradas, pero conforme se fue retomando la normalidad, en realidad la tendencia a la alza se recuperó y seguimos en un número relativamente estable que incluso te muestra una reducción de casi el 10% con respecto al año anterior. Si volteas a ver la violencia familiar y de género, en agosto, que son las últimas cifras, de nuevo, el número de investigaciones vuelve a crecer por cuarta vez consecutiva y el número de víctimas ya acumulado de enero a agosto es superior en por lo menos 3% al registrado en 2009. Entonces, en realidad, algunos delitos que se habían mantenido digamos, estancados durante algunos meses de la contingencia, otros que tienen que ver con delitos contra la libertad y seguridad sexual, empiezan otra vez a repuntar. Eso en realidad lo que nos dice es que sí es importante voltear al detalle y observar fenómeno delictivo por fenómeno delictivo, no solamente a nivel entidad federativa, sino también hacer una lupa acerca de lo que está ocurriendo en los municipios, como ustedes lo comentaban en el segmento anterior. Las cosas son muy distintas cuando uno voltea a ver justamente las cifras de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que ustedes mencionaban, que ayer publicó INEGI, y es que a pesar de algunos datos que se mantienen altos pero estables, la ciudadanía sigue sintiéndose insegura viviendo en sus ciudades. Un 68% de la ciudadanía tiene esa percepción. Vemos algunos datos que también son importantes, como a nivel nacional una baja ligera de 6% en el número de personas que atestiguaron robos y disparos frecuentes con armas de fuego, pero vemos una constante en los conflictos que surgen a nivel, digamos, comunidad, como los conflictos vecinales, que sí tienen un aumento de 12.6% durante la contingencia sanitaria y que además pues coincide un poco con el fenómeno de violencia doméstica. Entonces, de nuevo, decir que es importante no caer en generalidades y sí voltear la lupa de manera muy específica tanto a los fenómenos delictivos como a los lugares, municipios donde ocurran.
Tania, muy buenas tardes. Vámonos a los dichos y a los hechos. Al inicio de la actual administración nos decían las autoridades con la Guardia Nacional y bueno, pues atacando las causas de la inseguridad se va a pacificar el país. En los hechos que tenemos con la Guardia Nacional, con la militarización de la seguridad que hemos visto a lo largo de la actual administración, pues ¿qué vemos? ¿Y realmente ves que se estén atacando las causas de la inseguridad? Pues mira, en realidad es muy complicado que atacar las causas de la inseguridad te pueda derivar en la mejoría de números de manera espectacular de un mes a otro o de un año a otro. En realidad los números están bastante similares con ligeros aumentos respecto al año pasado. Lo que sí es un contraste muy grande es que no solamente la Guardia Nacional es cada vez más claramente un cuerpo militarizado, como también tenemos al mismo tiempo la militarización de muchos aspectos de la vida pública, no solamente de la seguridad. Y que eso, contrario a lo que pudiera promover el gobierno, lo que pudiera querer el gobierno, pues no se está reflejando en la disminución de todas las cifras que les comentaba anteriormente. Y en realidad, la estrategia de militarización de la seguridad durante los últimos 12 años tampoco lo ha hecho. Entonces, durante, digamos, lo que va de esta administración y aún con la Guardia Nacional, que aunque, digamos, a nivel constitucional es un cuerpo civil, pero en realidad su composición, mando y actuar es militar, pues tampoco eso ha venido a mejorar ninguno de estos indicadores. Y al contrario, la participación irrestricta de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sí nos puede generar muchos peligros, como ya lo hemos vivido, y nos expone a riesgos desde pues la violación de derechos humanos, la no baja, al contrario, incidir en el incremento de ciertos fenómenos delictivos y, por supuesto, pues todas las violaciones a derechos humanos que hemos visto a lo largo de los últimos años. Tania, parece ser que esto de las masacres es algo que molesta a la autoridad, que se hable de masacres, pero lamentablemente seguimos viendo este tipo de ejecuciones o de matanzas, incluso de altos números de personas. ¿Qué sucede en estos lugares? ¿Por qué se ha recrudecido la violencia? De nuevo, yo haría un llamado que tenemos que visibilizar y analizar esos fenómenos desde una perspectiva muy local. Aunque podemos tener números generales de los homicidios a nivel nacional, cuando uno se da cuenta que dos municipios concentran el 10-11% de los homicidios a nivel nacional, de lo que te das cuenta es que también un problema consistente es que el fenómeno de la militarización de la seguridad pública lo que ha ocasionado es el debilitamiento y casi desaparición de las instituciones civiles policíacas, que en teoría son las que tendrían que estar de manera más cercana operando en los municipios, porque son las que conocen verdaderamente cuáles son las dinámicas hiperlocales de violencia, de inseguridad y en general las dinámicas de población. Sin embargo, bueno, por poner todo el foco, todas las facultades y todo el dinero, porque además hay que decirlo que se ha destinado mucho más presupuesto a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional que cualquier otra institución en México y mucho menos a cualquier otra institución que haga tareas policíacas, pues en realidad lo que ocasiona es que estas instituciones civiles se deterioren y prácticamente lleguen a desaparecer o a tener una participación pues muy insignificante en poder atacar estos fenómenos. Entonces creo que es fundamental hacer un llamado a la vuelta a lo local y la vuelta a fortalecer las instituciones policíacas y las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Oye, Tania, ustedes en México Unido contra la Delincuencia, ¿qué lectura le dan? Bueno, dos juicios de importantes exfuncionarios públicos aquí en México que se están llevando a cabo allá en los Estados Unidos, pues hay que decirlo, peces gordos presuntamente involucrados en narcotráfico. Esto es muestra del tamaño del problema que tenemos de inseguridad aquí en el territorio mexicano. Sí, mira, en realidad desde nuestra perspectiva esto viene a confirmar sobre lo que hemos insistido, ¿no? En los riesgos de militarizar
la seguridad pública, no solo por lo que ya mencionaba en términos de que es riesgoso en términos de violaciones a derechos humanos y debilitamiento de las instituciones civiles, sino también queda claro que ninguna institución es impermeable al efecto corruptor de los mercados ilícitos y en específico de los mercados ilícitos de drogas, y a ninguna se le puede tachar de absolutamente impoluta. Es necesario que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas que están siendo juzgadas en Estados Unidos, pero también es importante que, dadas las circunstancias, el gobierno no solamente revise qué es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, sino que también haga una revisión de cuáles han sido los daños que ha ocasionado su participación, de nuevo en términos de violaciones a derechos humanos, y sobre todo, y algo en lo que hemos llamado mucho la atención, incluso con un amparo que anunciamos la semana pasada que se ganó, y es en poner controles específicos y muy cuidadosos a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas y en labores de seguridad en general. Y son, a raíz de esto, son dos llamados muy específicos. Uno, a desmilitarizar la seguridad pública y lo público en general para volver a fortalecer las instituciones civiles, pero también indirectamente es un llamado a la regulación de los mercados ilícitos de drogas que generan justamente este efecto corruptor que permea a absolutamente prácticamente todas las instituciones. Tania, te agradecemos mucho conversar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC, directora de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias, muy buena tarde. Encantada, muy buenas tardes.